Les doy la bienvenida a este módulo 2, abordaje diagnóstico en la APS de demencias. Este módulo es el corazón de nuestra práctica. Dejaremos de ver la demencia como un problema neurológico para entenderla como un flujo de trabajo y una responsabilidad de todo nuestro equipo, nuestros spam y nuestros equipos de sector. Comenzamos con la parte 0, que es la base de todo. Antes de hablar de test, hablemos de personas y procesos. Nuestro enfoque no es solo clínico, es de acompañamiento integral. Nuestro objetivo es pasar de la sospecha a la acción en forma humana y coordinada. La realidad nos golpea fuerte. La demencia es un síndrome adquirido y crónico cuyo rasgo definitorio es la pérdida de independencia funcional. No es solo un fallo de memoria, y miren los números: 47 millones de personas en el año 2015, proyectando a 130 millones para el año 2050. La demencia será el pan de cada día y nuestra APS es el único lugar capaz de dar una respuesta integral. Es un reto, pero también es nuestra mayor misión. Para diagnosticar bien debemos hablar el mismo idioma. Recuerden, la cognición es el sistema operativo completo: planificar, resolver problemas, y la memoria es solo una función dentro de este sistema, el disco duro. En demencias falla el sistema operativo, declive cognitivo, y la falla de la memoria episódica es solo el síntoma inicial más común en las demencias tipo Alzheimer. Nuestro objetivo general es empoderarlos a ustedes, fortalecer la competencia de nuestro equipo de APS para identificar, evaluar y derivar oportunamente. Esto se logra aplicando los criterios validados y el flujo GES 85, siempre en coherencia con la estrategia de cuidado integral centrado en la persona, ESICEP y MAIS. Y somos los gestores de esta red. Y para entender cómo lo hacemos, veamos el flujo de acompañamiento. Para lograr ese cuidado integral tenemos estos objetivos muy concretos para el módulo, y vamos a reconocer los criterios diagnósticos y describir el proceso de evaluación integral en APS. Pero lo más importante, analizaremos los instrumentos validados y cómo interpretar el flujo GES para que podamos integrar el enfoque ESICEP y MAIS en cada contacto. Esto nos lleva a nuestra meta general. Aquí está el mapa de nuestro trabajo. Este flujograma es nuestro protocolo de acompañamiento integral. Miren las 5 etapas: desde una identificación y acogida, valoración integral, generación de un plan de cuidado, la implementación y el acompañamiento, el ayudar, y finalmente una evaluación conjunta. La identificación y acogida, averiguar, iniciamos el vínculo, que es muy importante, ¿cierto? Vincular, generar ese vínculo importante, recogiendo la vivencia del paciente y la familia, generando una valoración integral, apreciando y aconsejando. Aquí está nuestro módulo. Decodificamos lo biopsicosocial, espiritual, buscando el impacto funcional, los riesgos, las banderas rojas y las capacidades remanentes de nuestro usuario. Viene un plan de cuidado colaborativo donde logramos acuerdos. Usamos esta valoración para codiseñar metas específicas, medibles, que sean realistas con la familia. Eso es la toma de decisiones compartida. Y la implementación y acompañamiento, aquí aplicamos la praxis, fortaleciendo la autoeficacia. Finalmente, la evaluación conjunta. Nos aseguramos, valoramos resultados y el aprendizaje de la familia, cerrando el ciclo. Este flujo coordinado por el gestor y el equipo de sector es nuestra garantía de calidad y el camino para asegurar el cuidado continuo de nuestros usuarios. Aquí se resume nuestra filosofía. La demencia es un rol ineludible de la APS. Nuestro objetivo asistencial es dominar el reconocimiento y el tratamiento. ¿Y por qué? Porque los trastornos conductuales y psiquiátricos son las causas más frecuentes de solicitud de atención y, lo más importante, de sobrecarga del cuidador. Por eso, el tratamiento centrado en la persona, cuidado integral, debe enfocarse en la diada, paciente y cuidador, porque su calidad de vida está totalmente entrelazada. No hay cuidado integral sin apoyo al cuidador.
Ya hemos sentado las bases del enfoque integral, ahora abordaremos la parte 1, el contexto epidemiológico y normativo, y que nos recuerda que el diagnóstico de la demencia es una prioridad de salud pública y por lo tanto una responsabilidad ineludible de nuestra APS. Con esto en mente, la pregunta central de nuestro módulo, y que los invito a todos a que resuelvan hoy, es: ¿cuándo sospecho de deterioro cognitivo en mi consulta o contactos con usuarios de mi CEFAM? ¿Y qué implica diagnosticar oportunamente, no precozmente? Vamos a responder esto con un enfoque muy práctico, analizando el flujo de pesquisa. Y para reforzar la diferencia estratégica, el diagnóstico precoz biomédico puede generar ansiedad y llevar a la medicalización sin beneficios reales. Nuestro modelo, en cambio, se centra en la oportunidad cuando la detección se traduce en un plan de apoyo real y no solo una etiqueta diagnóstica. Esta es una analogía que debe llevarse ustedes a casa. El cuidado de la demencia es un proceso de transformación, no una carrera. El diagnóstico tardío lleva una intervención tardía y un cuidado limitado. El acompañamiento nos permite ofrecer apoyo, educación y planificación. Nuestro objetivo final es el diagnóstico oportuno, una intervención temprana y un cuidado digno. Se trata de un proceso continuo donde el contexto, la funcionalidad y el sentido personal guían cada decisión. Ante esta magnitud, ¿cuál es el enfoque correcto? No es el diagnóstico precoz y medicalizante, que ya descartamos, sino el diagnóstico oportuno. Diagnóstico oportuno que va a asegurar un acompañamiento integral y un plan de apoyo. El plan de cuidado integral o plan de cuidado individualizado. Esto es, detectamos cuando los beneficios superan los riesgos de saber. Funcionalidad y significado vital. Guía las decisiones más allá de los puntajes. Y nos preguntamos, ¿qué es importante para esta persona? Intervención oportuna. Identifica el momento adecuado para intervenir y contener. El diagnóstico oportuno nos da entonces el poder para planificar con dignidad. Empecemos por entender la magnitud, como ya habíamos visto anteriormente, del problema. Nuestro primer gran objetivo es comprender el problema para actuar oportunamente desde la APS. Miren el contexto de la diapositiva. En el año 2024, el 20% de la población chilena tiene más de 64 años, y esto es solo el inicio. Para el 2050 ya se proyecta un 30% de adultos mayores, ubicándonos entre la tasa más alta de América Latina. Este cambio demográfico genera una transición epidemiológica y social profunda, marcada por el aumento de enfermedades crónicas, la dependencia y por supuesto las demencias. Las demencias no son un problema marginal, son una prioridad de salud pública, social y ética. Los números son importantes e impactantes. La prevalencia general es del 7.1% en personas, pero fíjense cómo se dispara con la edad. Es cerca del 20% mayores de 80 años y más del 30% de mayores de 85. Esto significa que hay más de 200.000 personas viviendo con demencia en Chile. Al incluir a cuidadores y familias, hablamos de más de 1 millón de chilenos que viven con su impacto cotidiano. El diagnóstico es, por lo tanto, un acto de justicia social. Aquí se define nuestro rol. El Plan Nacional de Demencia 2017-2025 reconoce la APS como la puerta de entrada y el corazón del abordaje. El plan nos mandata a realizar el diagnóstico oportuno y el acompañamiento inicial, principalmente en APS, ofrecer intervenciones integrales en salud y apoyo social y, crucialmente, coordinar la red. Debemos trabajar con las unidades de memoria para casos complejos y con la red intersectorial y comunitaria para el apoyo social. Esto reafirma que somos gestores de casos y coordinadores de la red. Reforzamos un concepto vital, estimados, que es la base de nuestro maíz. El diagnóstico no es un fin, sino el inicio de un proceso de acompañamiento integral. Miren la imagen, la pregunta es clave: ¿es el diagnóstico el fin? No, es el inicio de un acompañamiento integral. ¿Y por qué es importante? Porque nos permite abordar los síntomas y las causas subyacentes para un acompañamiento eficaz.
Esto nos obliga a ver más allá del test, enfocándonos en la valoración geriátrica integral. Aquí está la secuencia gráfica que debemos dominar. Detectar es acompañar, la pesquisa como puerta de entrada al cuidado integral, la ruta es clara, en FAM, que es la evaluación funcional, y la sospecha GES 85, identificación de posible deterioro cognitivo. Una vez que llegamos a la consulta 1, nuestro trabajo es aplicar la valoración integral geriátrica que revisaremos posteriormente, por supuesto descartando banderas rojas y abriendo el caso GES. Debemos diferenciar pesquisa versus diagnóstico. La pesquisa solo detecta factores de riesgo, no establece el diagnóstico final. Su rol es activar el proceso diagnóstico oportuno en el momento adecuado. Recuerden que el diagnóstico de demencia se realiza principalmente en APS, incorporando a la persona a su cuidado, al cuidador y su entorno. Por lo tanto, la pesquisa es una acción colectiva de todo el equipo, no solo del médico. Si usted, como TENS, matrona, trabajador social, detecta un riesgo, está activando el flujo. Nuestra principal herramienta de pesquisa es el EMPAM, ventana preventiva al deterioro cognitivo. El EMPAM es parte del enfoque MAIS. No busca la enfermedad sino bienestar funcional. Por eso el indicador que mejor refleja el estado de salud de un adulto mayor es su funcionalidad. El EMPAM evalúa la funcionalidad, el riesgo social y el estado cognitivo general, permitiéndonos observar cambios sutiles en memoria, ánimo, lenguaje y autonomía. Si detectamos estos cambios, activamos la sospecha. Comenzamos la parte 2. Estimados, ya hemos sentado la base filosófica de por qué el diagnóstico es el inicio del acompañamiento integral. Ahora vamos a la acción clínica, los criterios diagnósticos del DSM-5 y cómo los aplicamos en nuestro contexto APS GES 85. Bienvenidos entonces a esta parte, criterios diagnósticos de la demencia. La gran pregunta que debemos responder es cómo convertimos la teoría de los manuales en una herramienta útil en nuestra consulta diaria, manteniendo el foco en el GES número 85. Vamos con ello. Retomemos nuestro objetivo central. ¿Qué significa diagnosticar oportunamente más allá de lo precoz? Significa que nuestro diagnóstico no es el final, sino el inicio del acompañamiento integral. Nuestro objetivo hoy es reconocer esos criterios y aplicarlos en un caso real. La APS es el primer escenario para identificar, contextualizar y crucialmente acompañar a la persona. La oportunidad está en la acción que sigue el diagnóstico. El DSM-5 nos dio un nuevo paradigma, los trastornos neurocognitivos. Olvidemos la palabra demencia por un momento y veamos la clasificación por impacto. El trastorno neurocognitivo menor o deterioro cognitivo leve es una pérdida cognitiva leve pero sin impacto funcional significativo. Y el trastorno neurocognitivo mayor, demencia, es un deterioro significativo que afecta las actividades diarias y la independencia. En nuestra práctica, el foco debe estar en detectar ese impacto funcional, no solo en el puntaje cognitivo. La evidencia requiere pruebas estandarizadas, más informática confiable, más impacto funcional. Miren esta tabla comparativa. Si bien hay diferencias de terminología entre el DSM-5 y el CIE-10 MinSal, el núcleo es el mismo. Criterio. Hay terminología, ¿cierto? Hay impacto funcional. Si requiere o no asistencia en actividades básicas de la vida diaria, ¿cierto? La discapacidad funcional evidente. Ambos manuales coinciden en que la demencia se excluye si se debe a un delirio o a un trastorno psiquiátrico agudo. Nuestra APS apoya este proceso con instrumentos validados y la guía MinSal GES 85. Entramos en la clave de la valoración geriátrica integral. Ya sabemos que la demencia afecta múltiples dominios. Como APS debemos saber qué preguntar, síntomas y qué test usar para cada dominio. Comencemos con los más comunes. Memoria reciente, si el paciente repite preguntas
olvida citas o niega olvido, la anosognosia, sospechamos enfermedad de Alzheimer. Usamos el MoCA, el MIS o el Mini Mental extendido. Atención y concentración. Si está distraído, tiene dificultad para seguir instrucciones, debemos sospechar también trastornos depresivos o demencia vascular subcortical. Sigamos explorando dominios que nos dan pistas sobre etiologías más complejas. Lenguaje. La dificultad para nombrar objetos, la anomia, las pausas largas o el lenguaje vaciado de contenido nos orienta a la demencia frontotemporal variante afásica. Funciones ejecutivas como la desorganización, falta de juicio, conducta desinhibida o rígida, no es solo un problema de memoria. Esto nos lleva a pensar en la demencia frontotemporal, variante conductual o demencia vascular frontal. Recuerden que aquí el test del reloj y el MoCA, la alternancia, son vitales. Continuamos con los déficits que nos hablan de zonas cerebrales específicas, ¿cierto? La visoespacial. Si el paciente dibuja mal el reloj, se pierde en lugares conocidos o choca con objetos, sospechamos de Alzheimer parietal o demencia con cuerpo de Lewy. Praxias, movimientos aprendidos. Si no logra vestirse o usar utensilios a pesar de tener fuerza normal, pensamos en Alzheimer avanzado o demencia frontoparietal. La observación funcional y el Pfeffer-Bartel son las herramientas de oro. Dos dominios esenciales que a menudo se subestiman en las primeras consultas: las gnosias, reconocimientos, si la persona no reconoce objetos o caras familiares. La prosopagnosia, esto es una alerta de Alzheimer o demencia con cuerpo de Lewy. O la orientación temporoespacial, la desorientación es un síntoma clásico de Alzheimer, pero si es agudo y fluctuante debemos pensar en delirio. El flujograma MIS nos recuerda que si es agudo, la resolución es inmediata, es una urgencia, hay que derivar. Llegamos al eje crítico: afectividad y conducta, síntoma clave, irritabilidad, depresión, apatía, agitación y alucinaciones son sospechas, ¿cierto? Estos son las principales causas de sobrecarga del cuidador. Instrumentos: usamos el NPIQ, la escala Cornell y el SARIT. Juicio y autoconciencia. Anosognosia. Si la persona niega o minimiza los problemas, esto es un criterio de complejidad que define la necesidad de acompañamiento psicosocial y valida el informe del cuidador. La valoración geriátrica integral es integral porque detecta estos para la gestión del cuidado. Un breve recordatorio para la precisión de nuestro lenguaje. La función cognitiva es el proceso puntual, ejemplo, atención sostenida. En la pieza de un sistema, el dominio cognitivo es la categoría amplia que agrupa estas funciones. Ejemplo, atención, memoria, función ejecutiva. Hablar con precisión nos ayuda también a derivar con pertinencia. Miren la utilidad clínica de los dominios. Si se altera la memoria, pensamos en Alzheimer. Si se altera la función ejecutiva, pensamos en demencia vascular o frontotemporal. Este es el razonamiento que debemos llevar a nuestro box. En resumen, 3 claves para nuestro razonamiento en APS: identificación del dominio cognitivo, orientar la sospecha etiológica, la evaluación funcional diferenciada, usar Pfeffer-Bartel para distinguir deterioro cognitivo leve de demencia, búsqueda de causas reversibles y apoyo familiar. Explorar antes de confirmar y considerar la sobrecarga del cuidador. La etiología más frecuente que veremos: Alzheimer, progresiva, memoria episódica, vascular, deterioro escalonado, antecedentes cardiovasculares, y la frontotemporal, conducta y lenguaje, pero el dato clínico más común en nuestra APS es la combinación de Alzheimer vascular. Y la última gran responsabilidad resolutiva de la APS: siempre descartar antes de confirmar la demencia, trastorno del ánimo, fármacos sedantes, anticolinérgicos, déficit de B12, hipotiroidismo, infecciones. Y otro recordatorio: la APS debe descartar causas reversibles antes de derivar al diagnóstico diferencial. Es nuestra principal contribución a la red.
Entramos en la parte 3, aquí es donde la valoración geriátrica integral que aprendimos se transforma en gestión y coordinación. El flujo de atención en la red de salud pública es en la columna vertebral de nuestra respuesta al GES número 85. Si dominamos este flujo, garantizamos la oportunidad y la continuidad del cuidado para nuestros usuarios. Miremos la primera etapa, la sospecha de demencia en el nivel APS. El inicio, el paciente entra por el EMPAM con Minimental, ¿cierto? Abreviado, o por atención de morbilidad. Hay un tamizaje inicial, si hay sospecha aplicamos el Minimental extendido y el PFER. Y el primer dilema, si el resultado es alterado, debemos preguntar, ¿persiste la duda? La resolución de telesalud, si la duda persiste o si el médico de cabecera lo requiere, usamos la teleasistencia, ¿cierto? La geriatría del hospital digital, nuestra consulta sincrónica con el especialista, apertura del caso, la teleinterconsulta, nuestra evaluación interna confirma la sospecha diagnóstica, damos el paso crucial, apertura caso GES. Este es el proceso de los 60 días GES para la confirmación diagnóstica y la teleasistencia en nuestra llave para la resolución. Una vez abierto el caso GES, se activa la capa de confirmación diagnóstica, la red asistencial, APS especialidad, diagnóstico diferencial si caso complejo, por ejemplo, paciente joven, progresión rápida o con morbilidad psiquiátrica, la APS deriva especialidad para el diagnóstico diferencial. Garantía GES en especialidad. La especialidad tiene un plazo a ese nivel de 180 días para realizar el diagnóstico diferencial. La coordinación especializada es importante. En esta etapa, el especialista también puede usar la teleasistencia o geriatría hospital digital si necesita apoyo para la interpretación diagnóstica. Cierre y contrarreferencia. Al finalizar, el especialista emite la confirmación diagnóstica diferencial y el caso se cierra en SIGES, asegurando la contrarreferencia APS para el tratamiento y el plan de cuidado integral. Ahora vamos al tratamiento, ¿cierto? O el plan de cuidado. El flujo muestra que la APS es el centro del manejo de la mediana complejidad. Aquí la APS lidera, elabora, ajuste un plan de cuidado integral y mantención de la garantía, tratamiento de mediana complejidad. Resolución de la duda. Si durante la mantención persiste la duda sobre el manejo, lo vamos a la teleasistencia, ¿cierto? Geriatría, hospital digital para consultoría. Y tratamiento de alta complejidad, especialidad, se deriva a especialista solo si el tratamiento es dificultoso y no se resuelve en APS. O sea, un plan de cuidado que no está dando resultados. La especialidad elabora su plan de cuidado integral, lo mantiene sin cumple objetivo y luego contrarrefiere a la APS, que va a ser una derivación asistida. Esto refuerza nuestro rol como gestores primarios, solo derivando los casos que no logramos resolver. La teleasistencia, la geriatría, hospital digital es nuestra herramienta de oro para la APS, objetivos claros, orientación diagnóstica y terapéutica en caso de sospecha o confirmación. La gran ventaja es que facilita el acceso a especialistas, mejorando nuestra resolución en APS. ¿Cuándo usar esta teleinterconsulta sincrónica? Siempre que haya complejidad que genere dudas en la APS. Los criterios son muy prácticos: sospecha, dificultad para interpretar algún test, por escolaridad o exámenes séricos, B12, TSH, comorbilidad, fármacos, polifarmacia, múltiples comorbilidades crónicas, donde el manejo pudiera cambiar por la demencia, y el manejo, ¿cierto? Dificultad en el manejo de los síntomas psicológicos o de conductas, ¿cierto? Si tiene dudas, use la teleinterconsulta sincrónica. Es nuestro recurso experto para asegurar la calidad y el diagnóstico y tratamiento. Para que esta teleasistencia sea efectiva y asincrónica, la información que enviamos debe reflejar nuestra valoración geriátrica integral. Miren los datos solicitados, historia clínica del deterioro, síntomas conductuales, si existen o no, farmacología, comorbilidades y evaluaciones que hemos realizado, tanto cognitiva, funcional y emocional. El objetivo es permitir que el especialista nos oriente de manera individualizada. Nuestra valoración es el insumo
para que el especialista nos dé la mejor orientación posible. Ahora un ejemplo de la vida real. Tenemos a nuestra paciente, mujer de 74 años, hipertensa. La hija dice dificultad para manejar dinero y cocinar sola. Instrumentos Pfeffer, Moca, y ya descartamos depresión e hipotiroidismo. Nuestra valoración nos da la respuesta. Déficit cognitivo, Moca 17, cumple criterios de trastorno neurocognitivo. Pérdida de funcionalidad, Pfeffer 8, cumple criterios de pérdida de independencia en actividades, ¿cierto?, de la vida diaria. Conclusión, tiene una demencia o trastorno neurocognitivo mayor. El caso cumple plenamente los criterios, diferenciándose del deterioro cognitivo leve. Esta paciente necesita GES ya. La sospecha es demencia vascular o mixta. ¿Por qué? Porque la paciente es hipertensa, la cual es un gran factor de riesgo vascular. El fallo ejecutivo, manejo de dinero es común en ambos tipos, aunque la demencia tipo Alzheimer sigue siendo la causa más frecuente. Nuestra valoración debe seguir buscando más pistas. Hemos sido resolutivos y descartamos trastornos del ánimo y hipotiroidismo, pero ojo, nuestra acción pendiente en APS es descartar otras causas como déficit de B12, creatinina y evaluar polifarmacia. Es nuestra responsabilidad GES. Finalmente, nuestra acción como equipo de salud: apertura inmediata de casos GES 85, elaboración de un plan de cuidado y anuncio del diagnóstico a la familia, con toma de decisiones compartidas y estrategia de cuidado integral centrado en la persona. Evaluación del cuidador, SARIS, NPI-Q, decisión de derivación oportuna, especialidad para diagnóstico diferencial por la sospecha mixta, vascular y hipertensión. Quizás pueda haber algo que nos haga derivar. Esta acción coordinada nos convierte en gestores de casos que garantizan la calidad y oportunidad de cuidado. Y así vamos teniendo un excelente trabajo. Bienvenido a esta parte 4. Este es el paso donde la teoría se vuelve acción. Nuestro foco es el proceso de evaluación diagnóstica en APS. Vamos a detallar la secuencia de trabajo que nuestro equipo de sector o nuestros equipos deben seguir para lograr un diagnóstico oportuno y de calidad. La clave de este proceso es evaluar para comprender, no solo para clasificar. Objetivo: entender cómo la APS articula el diagnóstico dentro del proceso de acompañamiento integral. Recuerden, la demencia no se diagnostica en una sola consulta, requiere un proceso de 3 etapas. Consulta 1 a la 3. El equipo de APS, médico, enfermería, psicología, es responsable de iniciar, coordinar y continuar la evaluación. El diagnóstico es una etapa, no la meta final. Recuerden eso. Aquí está la hoja de ruta, el flujo diagnóstico GES. Miren cómo se alinea con la lógica del acompañamiento y la valoración que tienen los pacientes. Tenemos etapas, focos, actores, ¿cierto? La consulta 1, debemos generar una alianza terapéutica y una anamnesis, descartar causas agudas y banderas rojas. En la consulta 2 debemos realizar una visita hacia el domicilio y complementar la valoración. El equipo aplica test y genera una evaluación completa, geriátrica, y la información, integramos después toda esa información, ¿cierto?, diagnóstica, generamos derivación GES a nivel secundario si es necesario, y cada paso nos exige una acción de coordinación diferente. La evaluación consolida las 3 capas de la evaluación, ¿cierto? La capa clínica, biomédica, anamnesis dirigida, comorbilidades, polifarmacia, el descarte de causa reversible como la TSH, la B12, etc. Recuerden, no hay diagnóstico sin historia. Y la capa cognitiva es la evaluación con test estandarizados y presencias de estos síndromes, ¿cierto? Y la capa funcional y social, evaluación
las actividades básicas, ¿cierto? El BART, el FEFER y la sobrecarga al cuidador. Que el criterio clave es la pérdida de autonomía funcional. Este es el quiebre entre deterioro cognitivo leve y la demencia. Miremos nuestros instrumentos validados en APS. Cada uno tiene un rol estratégico. Tenemos el test, lo que evalúa, el punto de corte, el Minimental abreviado, ¿cierto? Es un tamizaje masivo, menos de 13 sugiere deterioro. El MOCA, funciones ejecutivas, atención, lenguaje, menos 19 sugiere demencia, mayor sensibilidad a nivel educativo bajo, el MOCA. El ADOC, ¿cierto? Quejas del informante, sugiere deterioro cognitivo leve o demencia, ideal en consulta con familia. Y la evaluación geriátrica o grado de demencia, que es la severidad global, permite tipificar la progresión dominar. Esta tabla es dominar la consulta número 2. Déjenla por ahí registrada. Aquí vemos entonces la importancia del contacto. El Minimental es la herramienta que nos permite iniciar la conversación, pero recuerden la regla de oro: la interpretación de los puntajes debe ser siempre cualitativa, considerando la historia de vida y la escolaridad de la persona. Estos son videos que podemos encontrar en YouTube, son asequibles por cualquiera. El MOCA es la luz de la advertencia. Su utilidad estratégica en APS es clara. Detecta deterioro cognitivo leve, es más sensible que el Minimental para detectar el deterioro cognitivo en etapas leves. Evalúa múltiples dominios, ayuda a identificar patrones de déficit y complementa también la evaluación geriátrica. Se usa junto al FEFER, el SARIS, para una imagen más completa. Un puntaje bajo debe motivar al equipo a profundizar la valoración y considerar la derivación dentro del marco de acompañamiento integral si así lo requiere. El ADOX, versión chilena, ¿cierto? Nuestra herramienta para la anosognosis. Se aplica al informante confiable y se centra en los cambios en el juicio y la funcionalidad instrumental. Un puntaje específico sugiere deterioro y es un fuerte validador para iniciar el flujo diagnóstico, incluso si el paciente se niega o minimiza sus olvidos. Y la escala de deterioro global nos da el lenguaje de la progresión. En la escala de tipificación nos permite diferenciar lo leve a entender que el estadio 5 marca la pérdida de independencia y la necesidad de ayuda en el vestido, y el plan de cuidado colaborativo según la severidad. Y también esta GDS es fundamental para nuestro equipo de salud, para la APS. Orienta el manejo, ¿cierto? La estrategia de cuidado integral. Los estadios iniciales se enfocan en la estimulación, los avanzados en el cuidado paliativo. Medición de progresión justifica el aumento de recursos de apoyo cuidador. Y conexión con el FAS, un puntaje que corresponde a una demencia grave. La funcionalidad de nuestro criterio de oro, entonces, el FEFER evalúa las actividades de vida diaria, ¿cierto? Manejar dinero, cocinar. Un puntaje indica probable demencia. Su resultado integrado al FAM Chile nos permite vincular la cognición con el riesgo social y el autocuidado. La pérdida de funcionalidad es el criterio GES. No hay diagnóstico integral sin evaluar al cuidador, ¿cierto? Usamos NPI-Q para cuantificar la sobrecarga, ¿cierto? Problema emocional, el Cornell, depresión, escala para detectar depresión en pacientes con deterioro cognitivo, y la escala SARI para medir la carga del cuidador. Esto define el apoyo emocional y las acciones de salud mental en el plan de cuidado integral. Refuerzo del GES 85. La APS tiene la responsabilidad de descartar causas reversibles antes de derivar al nivel secundario. Debemos descartar trastornos afectivos, fármacos,
sedantes anticolinérgicos, vuelvo a repetir, trastornos metabólicos y endocrinos, déficit B12, hipotiroidismo y déficit sensorial. Entonces podemos hacer un análisis, digamos, desde ya. Llegamos al desafío, ¿cierto?, que es la praxis, la pregunta para nuestra discusión, según el nivel educativo y el contexto familiar, ¿qué instrumento sería más apropiado en tu CESFAM para evaluar la cognición y funcionalidad? Vamos a la sala de Zoom, ¿cierto?, a debatir y a tomar decisiones clínicas reales. Y para cerrar esta parte, estimados, diagnosticar es acompañar. La evaluación es un proceso progresivo de comprensión, no un examen aislado. Cada instrumento es una ventana al sentido de vida de la persona y su familia. El diagnóstico correcto en APS abre el camino al acompañamiento integral y la gestión de redes. Recuerden, en la APS evaluar es cuidar, comprender la historia, la función y la esperanza de cada persona. Vamos a la parte 5. Llegamos al final, estimados. Esta parte 6 es la más importante. Se trata de integrar el CICEP, el modelo completo MAIS, en el proceso diagnóstico, es decir, cómo aseguramos que nuestra acción sea humana, coordinada, colaborativa y se traduzca en el mejor cuidado posible. Nuestro enfoque de cierre es diagnosticar con humanidad. El objetivo es reconocer que el diagnóstico no termina con la comunicación de resultados, sino que abre un proceso continuo de acompañamiento integral, centrado en la persona, la familia y su comunidad. Recuerden que la estrategia, la CICEP, invita a acompañar, no a solo informar. Y nuestra APS debe garantizar la continuidad del cuidado, la continuidad del vínculo, la participación de la familia y el sentido de coherencia. La comunicación es el momento crítico. Nuestro principio es comunicar sin dañar. El poder de las palabras. Bajo principios CICEP debemos preparar el contexto, un ambiente tranquilo y la presencia del familiar significativo. Usar un lenguaje claro, evitar tecnicismos y eufemismos como senilidad. Validar emociones, reconocer miedo, culpa o negación. Y centrar la conversación en las capacidades, no en las pérdidas. Ofrecer esperanza realista. La demencia no se cura, pero sí se puede cuidar mejor. Nuestra frase clave debe ser: hoy ponemos nombre a lo que está pasando para poder acompañarlos mejor. El principio MAIS es claro: cuidar a la familia es cuidar mejor a la persona. Nuestra responsabilidad es doble: evaluar la sobrecarga, comprensión y competencias del cuidador, promover educación práctica y consejería anticipatoria, rutinas, estimulación, autocuidado y favorecer la corresponsabilidad familiar y comunitaria evitando el aislamiento. Nuestro foco es preparar el camino, no improvisar el cuidado. Las guías anticipatorias CICEP buscan transformar la incertidumbre en manejabilidad. Nos ayudan a anticipar decisiones y prevenir crisis. Cómo actuar ante agitación, caídas o pérdida de orientación, cómo adaptar rutinas domésticas y fortalecer la estimulación, qué hacer cuando el cuidador necesita descanso o apoyo emocional. La anticipación es un acto de cuidado integral. Y el ciclo de acompañamiento en la estrategia es nuestra ruta a seguir: escuchar y acoger la vivencia, evaluar integralmente, clínico, funcional, emocional, social, codiseñar el plan de cuidado integral, ejecutar y acompañar con corresponsabilidad y reevaluar y sostener la red en el tiempo. La pregunta para ustedes es: ¿en qué etapa de este ciclo está tu equipo hoy y cuáles necesitan fortalecer? Una última reflexión: cada palabra puede abrir un camino o cerrarlo. Nuestra tarea es que abra. Esto se llama humanizar la comunicación. Cerremos con un compromiso personal. Piensen en una acción concreta que pueda aplicar desde mañana para humanizar la comunicación del diagnóstico en mi CESFAM. Esto puede ser coordinar visita domiciliaria posterior, acompañar la entrega del diagnóstico con consejería familiar o crear una ficha de apoyo o guía anticipatoria local. Diagnosticar es comprender,
Acompañar es transformar. Con esto cerramos este módulo, esta parte del módulo 2. Quiero dejarles un mensaje que integra los 4 módulos de este diplomado. Módulo 1, fundamentos, nos dio el porqué epidemiológico y clínico. El módulo 2 nos dio el cómo, ¿cierto? Operacional, las herramientas y el flujo para iniciar la acción. Vamos a fortalecer este módulo con la valoración geriátrica integral. Y el módulo 3, rehabilitación, nos enseñará el qué hacer con la funcionalidad remanente que ustedes identificaron con Pfeffer y Bartel para continuar, ¿cierto?, con el módulo 4, digamos, que vamos a fortalecer el modelo de atención integral de salud familiar y comunitaria. Muchas gracias.